mismo estoy empezando a grabar. Entonces vamos a trabajar lo relacionado con los objetivos y la hipótesis, ¿cierto? Hasta ahora ya tenemos desarrollado todo lo que es el problema y la justificación. ¿Sí o no? Claro, ingeniero. Vale, muy bien. Entonces voy a compartir pantalla. Ahora vamos a hablar de lo que es la hipótesis y los objetivos. Iniciemos primero con qué es la hipótesis. La hipótesis son guías que se realizan básicamente para llevar a cabo la investigación. Es básicamente lo que nosotros queremos comprobar, ¿cierto? Existen diferentes formas de generar una hipótesis. Las hipótesis pueden ser en forma de afirmación, en forma de preguntas o en forma de negación. La negación no es muy común. Normalmente la que se usa son las afirmaciones y las preguntas, porque queda un poquito mal visto la forma de negación, ¿cierto? Entonces, lo que está tratando de enseñarnos o lo que está tratando de indicar la hipótesis es lo que tratamos de probar y se define como explicaciones tentativas al fenómeno investigado. Entonces, a través de la hipótesis, vamos a dar, por así decirlo, una explicación tentativa hipotética de lo que está ocurriendo. Es decir, por eso se llama hipótesis, una situación hipotética de lo que creemos que va a ocurrir. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas o pueden no serlo. Es decir, lo que nosotros planteemos, tal vez al final de la investigación o al final del proyecto, no sea una solución benéfica. No necesariamente. ¿Por qué? Porque por eso es que estamos trabajando en un proyecto. No necesariamente puede que lo que nosotros planteemos sea una opción benéfica a la solución que nosotros estemos planteando. Puede que simplemente no tenga ningún efecto o al contrario, en largo plazo se haga un efecto negativo. ¿Listo? ¿Es claro esto que acabo de decir? Sí, ingeniero, lo entiendo. Muy bien. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de algunas hipótesis. Unas suposiciones. Por ejemplo, la proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Esa es una hipótesis que nos está diciendo básicamente que mientras más cercanos se encuentran los hogares de los novios, más feliz van a ser en su relación. Esa es una hipótesis que durante una investigación se debería comprobar. Hasta Se aquí esto supone que debería ser así. se supone que debería ser así, esa es la palabra. Se supone que debería ser así y eso es lo que en una investigación se creería que va a obtener. Pero una investigación incluso puede refutar esa situación. ¿Correcto? Eso sería una afirmación. Otro, por ejemplo, sería la incidencia del cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Esto hace mucho tiempo era una hipótesis, ahora es una realidad. Se ha confirmado bajo muchos estudios que los fumadores tienen mayor tendencia a sufrir de cáncer pulmonar o incluso cualquier otro tipo de cáncer. Y otro ejemplo es, a mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca para cumplirlo. Es decir, la gente es más feliz con trabajos variados que con trabajos repetitivos. ¿Es claro entonces cómo se plantea más o menos una hipótesis? Es una afirmación de lo que ustedes quieren demostrar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Alguien que me diga un tema de lo que va a trabajar. ¿Cómo así? Un tema de los que están trabajando. Alguien que me diga, vamos a suponer una hipótesis. Voy a hacer una hipótesis así improvisada. La contaminación por hidrocarburos. ¿Y qué es lo que quieres hacer? O sea, ¿cuál es la solución? Realizar compuestos biodiesel mucho más amigables para el medio ambiente. O sea que
Bueno, la voy a hacer en forma de pregunta ya que aquí hay algunas afirmaciones. ¿Es posible mitigar la contaminación ya se me olvidó. ¿De qué? ¿De la contaminación de qué? De gases contaminantes derivados del petróleo directamente. Es posible disminuir la contaminación de gases contaminantes Hidrocarburos. bueno, la contaminación debido a hidrocarburos o a los gases de combustión provenientes de hidrocarburos mediante la producción de biodiesel. Eso sería una en forma de pregunta. En forma de afirmación sería generando biodiesel se puede disminuir la contaminación debido a los hidrocarburos. Eso sería algo así en forma de afirmación. Tengan en cuenta que me la estoy inventando aquí en la marcha, así que se puede incluso mejorar mucho más. ¿Listo? ¿Es claro estos ejemplos? Sí, son claros. Perfecto. Entonces, algunas características que debe cumplir la hipótesis. Primero, debe referirse a una situación real. De por sí ya estamos hablando de una hipótesis, de un caso hipotético. De nada sirve hablar de un caso hipotético de algo que no existe en la realidad. ¿Cierto? O sea, no nos sirve, por ejemplo, hacer una hipótesis acerca de situaciones en mundos irreales, por ejemplo, en mundos de superhéroes o cosas así. No sirve para nada. Porque no se puede demostrar la hipótesis o no se puede refutar la hipótesis. Segundo, las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos que sea posible. Es decir, debe quedar claro qué es lo que se quiere comprobar en la hipótesis, los aspectos correspondientes a cada uno de los elementos que incluye nuestro trabajo, nuestra justificación, nuestro problema. Si vamos a trabajar con los hidrocarburos, tiene que quedar claro que son hidrocarburos. Si vamos a trabajar con biodiesel, de dónde tiene que ser el biodiesel. O sea, los puntos clave de la investigación tienen que quedar claros. Asimismo, la relación entre variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil. No podemos establecer relaciones entre variables que no tengan sentido. Por ejemplo, hablar de la contaminación y por otro lado, hablar de algo que no tenga nada que ver con la contaminación atmosférica. Bueno, hablar de la contaminación y hablar de un premio Nobel no tiene ningún sentido. A menos de que sea un premio Nobel de ambiental, pero del resto no tiene ningún sentido. ¿Ya? No podemos, tenemos que generar relaciones lógicas, relaciones que se puedan probar, nada inverosímil. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles. Lo que yo quiera obtener o lo que yo quiera demostrar, tengo que tener la capacidad de medir o la capacidad de observar esa propiedad. No me sirve cosas que yo no pueda medir. Por ejemplo, medir el enojo de una sociedad. Medir el enojo de una sociedad es algo muy subjetivo. Es algo muy subjetivo y no tiene una respuesta clave. Entonces eso está en una brecha muy borrosa entre ser medible y observable. Preferiblemente en ingeniería, valores, propiedades o elementos que se puedan medir numéricamente. Valores de potencia, de temperatura, de lo que quieran, pero que sean medibles. Y por último, las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. No se puede plantear una hipótesis de algo que sea imposible medir. ¿Ya? De nada sirve generar una hipótesis de algo que sea imposible de medir, que sea imposible de obtener datos. ¿Es claro estos tips?
Sí, profesor. Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que son los objetivos. Los objetivos es la representación de nuestra hipótesis, de cómo queremos lograr nuestra hipótesis o cómo queremos demostrar esa hipótesis. Los objetivos son los logros que se quieren alcanzar a través de la investigación y nos permiten orientarnos en el tema o tesis y también medir los resultados obtenidos, ¿cierto? Normalmente los objetivos se dividen en dos: objetivo general y objetivo específico. El objetivo general es único. Cada investigación debe tener un objetivo general que debe resaltar hacia dónde quiere llegar. Es decir, el objetivo general debe marcar qué es lo que queremos lograr claramente y señalar nuestra meta final. Y los objetivos específicos son los cimientos del objetivo general. Son lo que nos debe decir de manera clara y concisa, básicamente un paso a paso de cómo se va a lograr el objetivo general. ¿Ya? Los objetivos específicos entonces son el apoyo para poder cumplir el objetivo general de la investigación. ¿Listo? O sea, serían varios puntos en él. Correcto. Los objetivos específicos pueden ser más de uno. Es más, normalmente se solicita que los objetivos específicos sean por lo menos 3. Mínimo 3, máximo los que ustedes quieran. Pero mínimo 3 objetivos específicos. Vale. Listo, bro. Perfecto. Entonces, ¿cómo se arman los objetivos? ¿O cómo escribimos los objetivos? Un objetivo se debe redactar comenzando con un verbo en infinitivo. Cuando hablamos de verbos en infinitivo, son los verbos que terminan en ar, ir. Definir, distinguir, registrar, identificar, analizar, evaluar, desarrollar, proponer, establecer. Todos los verbos deben iniciar con un verbo en infinitivo. No se debe iniciar con verbos en establecimiento o proposición o proponiendo. Tiene que ser en infinitivo. Ar, ir. Deben ser claros y concisos. No se quieren elementos de un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos. No. Un objetivo tiene que ser una frase concisa que establezca qué es lo que se quiere lograr. Y debe plantear posibilidades que sean realizables. Nada irrisorio, nada ilusorio, y se debe plantear en función de los recursos que se tenga. Sobre todo, eso es muy importante. Hay que ser realista en una investigación con los recursos que se tenga. No se pueden plantear objetivos a partir de recursos que no se tengan, de recursos imaginarios, porque no tienen ningún sentido y ese objetivo no va a poder cumplirse. Después, deben representar un qué, un cómo y un para qué. Todo objetivo, general o específico, debe responder esas 3 preguntas. ¿Qué, cómo y para qué? Por ejemplo, el de mitigar la contaminación de los hidrocarburos con biodiesel. ¿Qué? Mitigar. ¿Qué? Mitigar la contaminación de los combustibles fósiles. ¿Cómo? Mediante el desarrollo de biocombustibles. ¿Para qué? Para generar una disminución en los gases contaminantes. Esas son las 3 preguntas que debe responder un objetivo. Un qué, un cómo y un para qué. Ojo, este objetivo, esto que acabo de plantear, fue muy escueto porque me lo estoy inventando sobre la marcha. Bueno, pero se puede mejorar incluso más. Ingeniero, ese sería el objetivo específico, ¿cierto? Ese sería el objetivo general. Porque es lo que se quiere lograr. Pero ojo, eso hay que mejorarlo, mejorar mucho la redacción, porque eso es un boceto básicamente de una especie de objetivo, porque es lo que me acabo de inventar sobre la marcha.
Sí, claro, porque, o sea, el objetivo general es, como usted lo dijo, o sea, el punto clave en el proyecto, en el problema que se va a resolver. Correcto. Y los objetivos específicos deben apoyar a ese objetivo general. Básicamente, los objetivos específicos son las fases, cada una de las fases que debe llevar un proyecto para cumplir el objetivo general. No sé si me hago entender. Sí, claro, ingeniero, lo entiendo. Perfecto. Ahora, así como la hipótesis, los resultados de los objetivos deben ser medibles y verificables. Es decir, cada objetivo debe tener claro cuál es el producto que va a entregar. Es decir, en cada fase, básicamente yo tengo que entregar un producto. Ese producto de cada fase, al final de todas las fases, el producto debe cumplir el producto del objetivo general, ¿cierto? Ese producto de cada fase debe tener la capacidad de que se pueda medir y verificar que se cumplió. ¿Ya? Nuevamente vámonos para el ejemplo del enojo. Si yo planteo un objetivo que sea disminuir el enojo de una población mediante X o Y razón, ¿cómo puedo medir yo el disgusto de la población? Por eso, objetivos como concientizar ya no se están usando. Porque ¿cómo mides el nivel de conciencia de una persona con respecto a algo? No se puede. Es muy Ingeniero, difícil. me repite, por favor. Es decir, lo que estoy diciendo es que los resultados, cada objetivo debe tener un resultado claro y que se pueda verificar y que se pueda medir que se obtuvo. ¿Por qué? Vamos al ejemplo nuevamente del enojo. Es muy difícil medir el enojo. Es muy difícil medir objetivos como concientizar. ¿Ya? Por eso cuando tú dices concientizar a la población de el desecho de basuras en el río Sinú, por así decirlo, ese es un verbo que tú no puedes, ese es un objetivo que tú no puedes medir. ¿Cómo mides tú el nivel de conciencia, el nivel de concientización? Sí es claro lo que quiero decir, o sea, sí me hago entender. ¿Cómo Sí, claro, mides tú ingeniero. eso? Tienen que ser verbos precisos, Sí, porque verbos usted, claves. ¿Cómo? yo digo que para usted medir eso tendría que preguntarle a persona por persona o es algo también muy Y tedioso. es algo muy subjetivo. Es algo muy subjetivo. Porque para una Claro, persona claro. ser consciente de algo no es lo mismo que para otra persona ser consciente de algo. No es lo Así mismo. es. No es lo mismo, para nada es lo mismo. Entonces, al ser algo subjetivo, todo lo que sea relacionado a las emociones y al nivel personal de las personas es algo muy subjetivo. Porque no es lo mismo lo bueno y lo malo para una persona que para otra. ¿Ya? Entonces, por eso se prefieren evitar ese tipo de objetivos y establecer objetivos que se permitan medir y verificar. ¿Listo? Para finalizar, aquí tenemos unos verbos. Les recomiendo que le tomen captura, los copien. Acérquelo más, ingeniero. Creo que esto es lo máximo que me da la diapositiva, no puedo. Se ve Sí. borroso. Ajá. Vamos a ver. ¿Así? Eso, déjala así. Estos son unos verbos que se recomiendan para elaborar verbos para objetivos generales. Esto y estos de acá abajo. Mientras que los de aquí de la derecha son verbos que se recomiendan para los objetivos específicos. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia entre diferentes verbos? Porque los objetivos generales, los verbos, al ser el objetivo general, el objetivo guía, tienen que ser verbos más fuertes.
tienen que ser verbos más relevantes, más representativos, mientras que los objetivos específicos tienen que ser objetivos que sean más de elaborar, más de acción. ¿Sí me entienden? Claro, ingeniero. Entonces estos son verbos para los objetivos específicos y aquí hay otros verbos. Ya, ingeniero. Perfecto. Entonces, como les dije, vieron 20 minutos exactos. Como les dije, esto es bastante corto, pero estas son las indicaciones que hay que tener en cuenta para poder desarrollar una hipótesis y unos objetivos. Entonces, ¿cuál es nuestra misión para la próxima clase? Para la próxima clase, señores, bueno, voy a dejar de grabar. Ya esto no es necesario.